Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, cursando el fellowship en el segmento anterior. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la queratectomía fotorefractiva o PRK por sus siglas. Pues aquí vamos a ver lo que es la técnica quirúrgica, ¿verdad? Desde sus orígenes, la fisiopatología, sus indicaciones, los cuidados que hay que tener antes y después, las complicaciones y su prevención, así como los resultados que podemos esperar. Aunque muchas veces se habla de otras técnicas como LASIK, pues, que ya hablamos sobre esta, pues la PRK sigue siendo una herramienta importante en lo que es la cirugía refractiva, especialmente en ciertos pacientes. Entonces vamos a comenzar con la definición y la evolución, ¿verdad? Histórica de lo que es este procedimiento. Es una técnica de cirugía refractiva en la que se utiliza un láser excimer para remodelar lo que es la curvatura de la córnea con el fin de corregir errores de refracción como la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Antes de la ablación láser, pues se remueve lo que es el epitelio corneal, de modo que el láser trabaje directamente sobre lo que es el estroma anterior. Esta fue desarrollada en los años 80 por el doctor Steven Truckle, que es reconocido por su diseño inicial de láser, y el doctor Theo Saylor, quien realizó los primeros casos clínicos en humanos hacia 1987. Con la aprobación de la FDA en 1996 ya se consolidó como la técnica estándar, y a diferencia pues de la LASIK, donde se crea un flap corneal, la PRK pues es una técnica de ablación superficial, surface ablation, lo cual pues ofrece ciertas ventajas en cuanto a la integridad estructural de la córnea, y pues esta es una técnica pionera de la cirugía refractiva láser como base para procedimientos posteriores como lo que es el LASIK y el SMILE. Con el tiempo pues ha ido evolucionando, ¿verdad? Tenemos la PRK tradicional, la trans-PRK, que es la ablación epitelial y estromal en un solo paso, y el uso de adjuntos como lo que es la mitomicina C para prevenir lo que es el haze o la opacidad estromal. Hoy en día pues sigue siendo muy relevante, especialmente en pacientes con córneas delgadas o con riesgo de trauma ocular, por ejemplo, pacientes que son deportistas o militares que podrían no ser buenos candidatos para flap de LASIK. Además, pues gracias a las mejoras en la tecnología láser, el seguimiento a largo plazo y refinamientos en los algoritmos de ablación, los resultados han mejorado significativamente. Y pues como ya mencioné, las diferencias clave frente a LASIK, pues es que no se realiza el flap corneal, con lo que se preserva más el estroma anterior. Como vemos en la imagen, vemos pues que en el LASIK pues tenemos el flap y en el PRK no hay un flap. Ok, desde el punto de vista físico-biológico, pues la PRK se basa en el uso de un láser excimer que elimina el tejido corneal mediante fotodisrupción sin causar daño térmico extenso. Pues al eliminar una capa de estroma anterior se cambia la curvatura de la córnea. Por ejemplo, en la miopía, pues se va a aplanar el centro para disminuir el poder refractivo, logrando que los rayos de luz queden enfocados correctamente en la retina. Y el epitelio corneal pues se remueve, porque de no hacerlo, pues su irregularidad o variabilidad podría afectar lo que es la precisión del láser y del resultado final. Y por eso pues la importancia del epitelio, ¿verdad? Después de lo que es la ablación del epitelio, el epitelio migra y se regenera típicamente en 3 a 5 días, ¿verdad? Esto como cicatrización corneal, mediante pues fibroblastos, síntesis de colágeno en lo que es el estroma. Pues se va activando lo que es la cicatrización, ¿verdad? En el estroma con fibroblastos que producen colágeno y reorganización de la matriz extracelular. Una ventaja biomecánica clave de la PRK es que al no crear un flap como en el LASIK, se conserva más del tejido estromal anterior, y por tanto pues la córnea conserva mejor su estructura frente a un trauma y reduce el riesgo de ectasia en algunos de los casos. Sin embargo, pues la PRK tiene un riesgo inherente de opacidad estromal o haze, porque pues la eliminación del epitelio y el disparo de láser pueden activar queratocitos y pueden provocar un remodelado subóptimo del estroma.
Y por eso, pues, hay factores como la energía del láser, la zona de la ablación, la técnica de remoción epitelial, la exposición al UV posoperatorio, todos pues influyen en el riesgo del haze. En la práctica moderna pues se utilizan ablaciones de topografía o wavefront guiadas para optimizar el perfil de aberraciones en alto orden y mejorar la calidad visual. Pues hay relación entre estas zonas de ablación, energía láser y resultados visuales, ¿verdad? Y las complicaciones. En cuanto a las indicaciones, la PRK pues está indicada para corrección de miopía, astigmatismo, hipermetropía dentro de los rangos aceptables. La literatura menciona miopía de hasta menos 12 dioptrías, astigmatismo hasta más o menos unas 6 dioptrías e hipermetropías hasta más o menos más 5 dioptrías en casos seleccionados. Sin embargo, pues la predictibilidad decae en rangos altos. También se emplea en pacientes con córneas delgadas o topografías irregulares donde un flap de LASIK podría no ser seguro, o en aquellos con riesgo de trauma ocular, por ejemplo, soldados, deportistas de contacto. Aquí es esencial que la refracción esté estable, generalmente al menos 12 meses sin cambios significativos, y que el ojo pues esté sano, ¿verdad? Que tenga una buena salud ocular general, sin enfermedad corneal activa, sin conjuntivitis, ni una ectasia o queratopatía, ni catarata significativa. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, incluyen lo que es la enfermedad ectásica como el queratocono, infecciones o enfermedades de cicatrización severas, enfermedades autoinmunes que pueden afectar la salud ocular, el embarazo o lactancia en algunos centros. Las contraindicaciones relativas contemplan córneas extremadamente delgadas, sin margen de seguridad, pupilas muy grandes que podrían predisponer a halos de noche, un glaucoma no controlado o catarata que perturbe la visión. En la práctica pues se evalúa muy cuidadosamente la superficie ocular, como el ojo seco, la blefaritis, también la topografía corneal, la paquimetría, la pupila mesométrica, o sea, nocturna, la estabilidad de la refracción, entre otros, ¿verdad? En comparación con la LASIK, pues aunque los resultados a medio y largo plazo pueden ser similares, pues la PRK exige más tiempo de recuperación visual, pero ofrece la ventaja de no dejar un flap, lo que preserva mejor la biomecánica corneal y reduce ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces, el LASIK tiene recuperación más rápida, pero la PRK ofrece ventaja en ciertos contextos anatómicos o de riesgo. Y en cuanto a la evaluación preoperatoria meticulosa, pues ya mencioné, ¿verdad? Lo que es la topografía, paquimetría, el estado de la superficie ocular, entre otros. Bueno, antes de la cirugía hay que realizar una preparación meticulosa, ¿verdad? Primero, pues, importante lo que es la historia clínica del paciente, que sea completa, asegurarse de que la refracción esté estable, indagar en los antecedentes de cirugía ocular, enfermedades generales como diabetes, colagenopatías, que puedan afectar la cicatrización, saber si el paciente ha usado lentes de contacto y por cuánto tiempo y hablar sobre las expectativas, ¿verdad? Luego, pues un examen oftalmológico completo, revisar lo que es la agudeza visual, la refracción, la topografía corneal para ver las curvaturas e irregularidades, paquimetría para conocer el espesor corneal, la biomicroscopía para ver superficie ocular, el fondo de ojo, medición de la pupila en condiciones mesópicas y nocturnas, ya que pues las pupilas grandes pueden predisponer a halos. También es fundamental pues evaluar lo que es la película lagrimal y tratar de antemano lo que es el ojo seco o una blefaritis porque pues pueden complicar la cicatrización. También hay que suspender los lentes de contacto, ¿verdad? En el tiempo adecuado antes de la cirugía para que la córnea recupere su forma normal y no pues sesgue lo que es la topografía. Entonces, si son blandos, generalmente de 1 a 2 semanas antes, si son rígidos, de 3 a 4 semanas. Todo eso según el tipo, ¿verdad? Para evitar alteraciones de la córnea. También al paciente se le debe dar una explicación clara sobre el procedimiento del hecho de la recuperación visual, que será más lenta que con el LASIK, y los cuidados postoperatorios van a ser más exigentes, ¿verdad? Que es fundamental darle seguimiento.
También el tratamiento previo a la superficie ocular, como ya mencioné, ¿verdad? Verificar si hay ojo seco, blefaritis, conjuntivitis, beimovitis y cualquier patología que pueda afectar la cicatrización. También se debe firmar un consentimiento informado donde se especifiquen los riesgos, como por ejemplo lo que es el dolor, haze, necesidad de retoque, y que la recuperación va a ser más lenta, ¿verdad? El paciente debe estar al tanto de esto y por eso el consentimiento informado. En la mañana, pues, en el día de la cirugía hay que asegurarse de que el láser esté calibrado, que el plan de ablación esté personalizado, basado en la topografía, en la barometría, si es que se hace, y que el quirófano cumpla con las normas estériles, ¿verdad? Que haya un entorno de cirugía estéril. Todo eso pues contribuye a la optimización de lo que son los resultados y minimizar los riesgos, ¿verdad? Para la preparación pues hay que ocluir el ojo si indicado, el uso de colirios profilácticos, dilatación y ayuno si el quirófano lo exige. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, pues primero se aplica lo que es la anestesia tópica al ojo, eliminando el reflejo doloroso durante lo que es la cirugía. Luego se coloca el bléfaro, ¿verdad? O separador de párpados para mantener el párpado abierto, permitir el buen acceso junto con el sistema centrado de láser. Luego, pues el siguiente paso es crítico, que es la remoción del epitelio corneal. Dependiendo del cirujano, se puede hacer mediante raspado mecánico, una solución de alcohol para aflojar el epitelio, o bien en una modalidad de trans-PRK, que se hace una ablación epitelial y es normal en un solo paso. Después se realiza lo que es la ablación con el láser excimer del estroma anterior según el plano refractivo personalizado del paciente, ya sea para corregir la miopía o el astigmatismo, entre otros. Tenemos aquí unas imágenes de lo que es la aplicación. En este caso se aplica lo que es una solución alcohólica, luego se raspa el epitelio corneal y se aplica el láser. Una vez ya finalizada lo que es la ablación, se evalúa la superficie corneal tratada, se lava con solución estéril para limpiar los residuos y se colocan pues los colirios, ¿verdad? Antibiótico y antiinflamatorio según el protocolo. En los casos de mayor riesgo de haze, por ejemplo, ablaciones profundas, pues se puede aplicar lo que es la mitomicina C concentrada, que inhibe los fibroblastos y reduce la formación de opacidad estromal. En este caso el 0.02% por 12 a 60 segundos para prevenir pues ya los haces. Luego se coloca una lente de contacto blanda como vendaje para facilitar la regeneración epitelial y mejorar el confort, ¿verdad? Y por último, pues el paciente permanece un breve periodo en la sala de observación y es dado de alta ambulatoriamente con las instrucciones adecuadas. Todo el procedimiento pues se realiza en forma rápida y ambulatoria, pero requiere una excelente técnica para optimizar resultados. Aquí vemos en estas imágenes también nuevamente, pues paso por paso, ¿verdad? Ya vamos a ver un video. Vemos en la segunda imagen, pues la diferencia entre la PRK y el LASIK, ¿verdad? En la PRK se retira el epitelio corneal, como podemos observar, y se aplica el láser en la superficie corneal. En cambio, en el LASIK, pues se levanta la fina capa de tejido corneal y se aplica el láser en la parte más profunda. Aquí vamos a ver unos videos, pues, que nos van a dar, pues, un resumen de lo que acabo de platicar, ¿verdad? Ya con esquemas y dibujos. With PRK, your ophthalmologist removes a layer of cells called epithelium from the center of your cornea. These cells may be removed with an alcohol solution, a special type of brush, or with a specific surgical instrument. Then your surgeon uses a laser to remove a precise amount of corneal tissue. After reshaping the cornea, your ophthalmologist will place a bandaged, soft contact lens on the cornea. This protects your eye while new epithelial cells grow back, usually in about 5 days. Then your eye doctor removes the bandaged contact lens. After PRK, the reshaped cornea focuses light more accurately on the retina, restoring clear vision.
Bueno, ahora vamos a ver otro video que también nos habla sobre lo mismo, ¿verdad? Pero pues desde otra What perspectiva. is PRK? What is PRK? Which stands for photorefractive tear technique. The epithelial layer, which is a thin layer on the surface of your cornea, will first be The removed. laser will then be used to reshape This your is the cornea. key difference This between is the key difference between PRK and LASIK in that no flap is made during A PRK. bandaged contact lens A will bandaged contact lens will then be placed onto your eye. PRK is generally recommended for people who have thinner corneas who are not a candidate for LASIK, or for individuals who are involved in contact sports or any sort of activity where they are at risk for ocular trauma. Bueno, eso fuera un pequeño resumen de lo que yo acabo de platicar, ¿verdad? Y más que todo con dibujitos y con los esquemas para que lo entendamos mejor. What Bueno, ahora en cuanto a los cuidados postoperatorios después de la cirugía, eso es clave para obtener buenos resultados. Se prescribe pues un colirio antibiótico durante aproximadamente una semana para prevenir infecciones y antiinflamatorios, generalmente corticosteroides tópicos, durante un lapso mayor, ¿verdad? Típicamente 4 o 6 semanas, en algunos casos incluso más si hay riesgo de haze. También los lubricantes oculares son frecuentes, pues estos son fundamentales para promover una adecuada regeneración epitelial y para mitigar lo que es la sequedad o las molestias iniciales. También la lente de contacto terapéutica pues tiene que permanecer hasta que el epitelio esté cicatrizado, normalmente de 3 a 5 días, y pues el paciente debe evitar frotarse los ojos, ya que pues esto puede mover la lente o perturbar la cicatrización. También el control del dolor y las molestias, pues es frecuente que haya algo de dolor, fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño durante los primeros días. Entonces, durante los primeros días también debe haber reposo relativo, evitar actividades físicas intensas, sumergirse en agua como piscina, sauna, evitar ambientes con polvo o humo y usar gafas de sol para protegerse de la luz intensa o de la exposición a rayos ultravioleta que pueden agravar la cicatrización. Las citas de seguimiento son imprescindibles. Una pues tiene que ser al día siguiente de la cirugía, luego de 3 a 5 días, luego semanal hasta ver que el epitelio está completamente regenerado y posteriormente al mes, luego a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y por último hay que instruir al paciente para que acuda de inmediato si presenta signos de alarma como dolor intenso que ha ido aumentando, disminución brusca de la visión, que presente halos súbitos, enrojecimiento marcado, secreción, porque esto podrían indicar complicaciones como lo que es una erosión, infección, ectasia, haze, y pues un buen protocolo postoperatorio nos va a ayudar a maximizar la calidad visual final y a minimizar pues los riesgos. En cuanto a los resultados visuales, pues los estudios muestran que la PRK es una técnica segura, eficaz y con buenos resultados a medio y largo plazo. Por ejemplo, pues en un análisis se informó que a los 10 años el 82% de los ojos sometidos a PRK pues mantuvieron resultados estables en esos ojos operados. Y comparado con la LASIK, la recuperación visual pues es más lenta en PRK, pero al cabo de 6 meses los resultados en cuanto a agudeza visual y calidad visual pueden llegar a ser muy similares, ¿verdad? Y en pacientes con córneas delgadas, ¿verdad? O sea, menos de 500 micras, se ha demostrado recientemente que la PRK mantiene índices de seguridad pues aceptable, ¿verdad? O sea que hay una buena eficacia.
Además, cuando se utiliza un perfil topografía guiado o el wavefront, pues la corrección de aberraciones de alto orden mejora significativamente, pues lo que repercute en una mejor calidad de visión, especialmente en condiciones nocturnas. La técnica de Trans-PRK, que remueve el epitelio y el estroma en un solo paso de láser, pues también ha mejorado la comodidad para el paciente y ha acortado la recuperación visual. Esta pues es como una renovación de la técnica, ¿verdad? Ha mejorado la comodidad y la aceleración, ¿verdad?, de la recuperación de la visión. La satisfacción del paciente pues es alta, aunque es importante informar que la visión óptima puede tardar más que con el LASIK y que hay factores que pueden afectar el resultado, como la profundidad del tratamiento, como las correcciones altas tienen mayor riesgo de regresión, el tamaño del área de la ablación, como las áreas pequeñas que pueden favorecer a halos, también la técnica de remoción del epitelio y el control del haze, además de la condición preoperatoria del ojo, es decir, si hay un ojo seco, una topografía irregular, y por ello pues la selección adecuada del paciente y también el cuidado postoperatorio, que son muy fundamentales, ¿verdad? También, bueno, es importante hablar sobre las posibles complicaciones también, aunque afortunadamente muchas de ellas son poco frecuentes si se hace una buena selección de los pacientes y un protocolo adecuado. En los primeros días pues es habitual sentir dolor o molestias, es decir, como una sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia durante los primeros días. Esto debido a la regeneración epitelial. Puede haber una cicatrización retrasada, ¿verdad?, del epitelio, lo que demora algo lo que es la recuperación visual. Una de las complicaciones más relevantes también a mediano plazo es el haze corneal, que es una opacidad del estroma, en este caso anterior, causada por lo que es la activación de queratocitos y la producción desordenada de la matriz extracelular, que puede llevar a la regresión de la corrección. También tenemos lo que es la infección o la queratitis, que es una posibilidad, aunque poco común, y por ello pues hay que mantenerse con medidas profilácticas, ¿verdad?, con antibióticos. También las erosiones corneales recurrentes también pueden presentarse, sobre todo si hay problemas epiteliales preexistentes o si el paciente se frota mucho los ojos o si hay un trauma, ¿verdad? Las aberraciones de alto orden, halos o destellos nocturnos pueden ocurrir especialmente en pacientes que tienen pupilas grandes o con zonas de ablación pequeñas. En casos muy raros también puede haber pérdida de mejor agudeza visual corregida, pese a que pues el procedimiento se realizará sin complicaciones aparentes. Es decir, que pues incluso cuando todo parece haber ido bien, ¿verdad? Y aunque el riesgo de ectasia corneal pues se menciona que es menor con PRK que con LASIK, no es completamente nulo, especialmente en córneas con factores de riesgo que no han sido identificados, y por eso el seguimiento a largo plazo pues también es esencial, ¿verdad? Ahora, para prevenir lo que son las complicaciones es clave tener en cuenta varios factores de riesgo y aplicar medidas apropiadas. En relación al haze corneal, sabemos que los factores de riesgo incluyen lo que son correcciones grandes, por ejemplo, miopías altas, también las ablaciones profundas, energías de láseres mayores, zonas de ablación pequeñas, técnica de remoción epitelial con alcohol y la exposición a la luz ultravioleta tras la cirugía. Hay un estudio en desarrollo que pues determinó un sistema de puntuación de riesgo para el haze, y para minimizarlo muchos cirujanos usan intraoperatoriamente lo que es la mitomicina C en casos de alto riesgo. Además, pues la buena selección del paciente es primordial, ¿verdad? Tiene que ser una córnea sin signos de ectasia, superficie ocular saludable, una refracción estable, pues evitar operar córneas con estos signos, ¿verdad? Y antes de la cirugía también es recomendable optimizar la superficie ocular, es decir, pues tratar el ojo seco, la blefaritis y meibomitis. La técnica quirúrgica pues debe ser precisa también, es decir, que haya un centrado correcto de láser, asegurarse de que el tamaño de la zona de ablación
es suficiente para cubrir la pupila mesópica y nocturna del paciente, evitar zonas muy pequeñas que aumenten el riesgo de halos. En el posoperatorio inmediato, pues el uso de la lente de contacto terapéutico y lubricantes frecuentes ayudan a una cicatrización adecuada del epitelio y reducen el dolor. También es importante que el paciente proteja sus ojos luego de la cirugía, ya sea usando gafas de sol, evitar frotarse los ojos, evitar ambientes con partículas como el polvo, el humo, alta exposición a rayos ultravioletas, al menos durante los primeros días o semanas. Y pues también el seguimiento estricto pues permite detectar precozmente cualquier signo de Hayes, erosiones epiteliales recurrentes o alguna ectasia, y que podamos actuar rápidamente. Todo esto pues contribuye a maximizar lo que es la seguridad y los buenos resultados. Ahora pues es útil también comparar lo que es la PRK con otras técnicas de cirugía refractiva para entender su lugar en lo que es la práctica. Frente a la LASIK, pues la PRK no crea un flap corneal y por tanto preserva más el tejido corneal, lo cual es una ventaja en pacientes con córneas delgadas con riesgo de trauma. Sin embargo, pues la recuperación visual es más lenta y el paciente puede tener mayor molestia inicial. En comparación con la trans-PRK, que es una variante en la cual el epitelio y el estroma se hablan en un solo paso, como ya mencioné anteriormente, con el láser, o sea, sin raspado mecánico. Aquí la recuperación puede ser más rápida y cómoda para el paciente, y esta evolución pues ha revitalizado lo que es la superficie de ablación. Esta pues reduce las molestias, ¿verdad? Y acorta la recuperación también. Con la técnica SMILE, que pues esta es moderna y tiene muchas ventajas, aún así la PRK se mantiene como una opción en pacientes que no son candidatos ideales para las técnicas de flap o de lentícula, por ejemplo por riesgo de trauma o una topografía irregular. Entonces, pacientes de riesgo de trauma, pues esta PRK continúa siendo pues una opción valiosa. Y desde el punto de vista biomecánico, pues la PRK tiene la ventaja de menor alteración de la integridad del estroma corneal. Al no realizar flap, pues tiene esta ventaja, ¿verdad? De conservar la rigidez corneal y reducir el riesgo de ectasia. También en términos de recuperación, pues si bien el LASIK gana en rapidez y en comfort, pues a mediano y largo plazo, los resultados pueden ser comparables entre lo que es el LASIK y el PRK. Al final, ¿verdad? Pues el PRK exige más tiempo de curación epitelial. Con refracciones altas hay mayor riesgo de regresión en todas las técnicas, pero en la PRK el riesgo de Hayes y regresión exige especial atención en lo que es la selección y la técnica. Y en la práctica, pues la elección de la técnica depende del paciente, de la anatomía ocular, de su estilo de vida, las expectativas, así como del equipo que se va a utilizar, ¿verdad? Con una buena selección y un buen protocolo, pues la satisfacción del paciente luego una PRK va a ser excelente. En cuanto a casos particulares y consideraciones especiales, hay varios escenarios que merecen una atención específica. Por ejemplo, en pacientes con córneas delgadas, menos de 500 micras, la PRK puede ser una opción viable siempre y cuando se respete un espesor residual adecuado y otros factores de riesgo pues que estén controlados, ¿verdad? Recientemente se han publicado estudios que muestran buenos índices de seguridad incluso en estos casos. En pacientes con topografía irregular o que tienen trasplante corneal o queratopatía leve, la PRK con perfil topografía guiado puede ser muy útil para reducir aberraciones de alto orden y mejorar la calidad visual. Y en pacientes con alto riesgo de trauma ocular, como en pacientes que son militares, deportistas de contacto, pues la PRK es preferible frente a lo que es el LASIK. Es más segura al no haber
un flap que pueda desplazarse. También en ojos que ya han sido operados de catarata, que tienen un lente intraocular previo, que requieren un retoque refractivo tras una cirugía de catarata o tras una queratoplastía, pues la PRK puede servir como técnica de mejora. En pacientes que son muy jóvenes, aunque hay estudios recientes que mencionan que parecen mostrar seguridad, pues es prudente asegurar que la refracción esté estable antes de intervenirlo. Bueno, en ojos con superficie ocular comprometida, como lo que es el ojo seco severo, la blefaritis, hay que extremar cuidados porque pues, la cicatrización epitelial puede verse afectada. Luego de pues, la PRK, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? O el uso de tecnología avanzada, pues usar el láser con una buena tecnología de seguimiento ocular. Hay que definir bien la zona de ablación para cubrir la pupila nocturna del paciente y también emplear perfiles personalizados, pues son aspectos clave para tener unos buenos resultados. Y pues muy importante lo que es que el paciente se le debe explicar que la recuperación visual va a ser más lenta que con otras técnicas, que requiere cuidados postoperatorios, la necesidad de cuidados y pues que también en algunos casos puede necesitar un retoque. El seguimiento a largo plazo pues es esencial en la cirugía refractiva, incluida lo que es la PRK. Aquí se recomienda un mínimo de 1 año de seguimiento, aunque pues muchos expertos continúan incluso más tiempo para asegurarse de la estabilidad refractiva, la ausencia de complicaciones tardías como el haze, la regresión o incluso una ectasia, aunque pues eso se menciona que es raro, ¿verdad? En esas visitas periódicas pues se evalúa lo que es la agudeza visual, la refracción, la topografía corneal, una biomicroscopía de la córnea, asegurándonos pues de que la superficie epitelial esté íntegra y que no hay signos de cicatrización anómala. Si el paciente presenta un residuo refractivo significativo o una calidad visual insatisfactoria, por ejemplo un glaucoma de aberraciones de alto orden, ya sea halos o destellos también, se puede plantear un retoque posteriormente. Los estudios pues indican que los retoques con PRK después de LASIK son seguros, lo cual muestra que la PRK también puede emplearse como una técnica secundaria. También es recomendable esperar al menos 3 a 6 meses o incluso más dependiendo de la estabilidad antes de realizar un retoque para evitar sobrecorrección o una inestabilidad. Este es el momento para hacer el retoque, ¿verdad? En cuanto al riesgo de regresión, es relevante monitorearlo, ¿verdad? Más probable en correcciones altas o pacientes jóvenes y también vigilar lo que es el haze, que aunque la mayoría aparece en los primeros 6 a 12 meses, puede manifestarse incluso hasta más tarde y pues puede requerir tratamiento, ¿verdad? También es útil hacer una documentación fotográfica y topográfica para comparar la evolución y planear intervenciones si fuese necesario más adelante. Y pues también incluso sirve para decidir sobre un retoque. Y por último, pues también la educación, ¿verdad? Explicar al paciente que aunque la visión pueda quedar excelente sin gafas, el envejecimiento ocular como lo que es la presbicia o la formación de una catarata, puede modificar la visión en el futuro y en algunos casos podría necesitar lentes o una cirugía adicional. Y por último, pues como conclusión y recomendaciones, la PRK sigue siendo una técnica de cirugía refractiva bien establecida, consolidada, con resultados excelentes, es segura, eficaz, cuando se realiza en pacientes bien seleccionados y con protocolos adecuados. En determinados escenarios como córneas delgadas, riesgo de trauma ocular o una topografía irregular, pues la PRK ofrece ventajas importantes frente a otras técnicas. Pues para lograrlo, la selección del paciente,
La preparación preoperatoria, la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios también son muy fundamentales, ¿verdad? Y son clave para lo que es el éxito. Es crucial que los pacientes tengan expectativas realistas, que deben saber que la recuperación visual va a ser más lenta que con LASIK y que pueden sentir molestias al principio y pues que pueden también necesitar cumplimiento de cuidados y seguimiento. También a pesar de ello, pues a mediano y largo plazo los resultados son comparables a las mejores técnicas. La prevención de complicaciones como el HAZE depende de un buen protocolo quirúrgico, una tecnología láser adecuada, con un seguimiento ocular, láser excimer, que sea moderno, un tamaño de zona de ablación adecuado y un buen manejo postoperatorio. Además, pues el seguimiento a largo plazo y la posibilidad de retoque son parte integral del manejo del paciente y se recomienda estar siempre al día con los avances tecnológicos, ¿verdad? Como el Trans-PRK, los tratamientos de topografía guiados y la barometría personalizada, que están mejorando los resultados y permitiendo una mayor personalización del tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación final, mantenerse actualizado de los avances tecnológicos para tener mejores resultados.